Bueno, pues el vídeo de hoy es una petición que se me hizo el otro día, hace un par de días, por una publicación que hice en Instagram. Hablé sobre algunas de las propiedades mágicas de la canela y bueno, pues alguien me pidió que si podía hacer un amuleto de amor pues con la canela. Pues bueno, yo estoy últimamente muy generosa y todo lo que me vais pidiendo, o casi todo lo que me vais pidiendo, pues si está en mi mano, yo os lo publico para que veáis cómo se hace. ¿No me sigues en Instagram todavía? Bueno, pues aquí te dejo yo mi Instagram y me sigues por ahí, ¿vale? Aunque yo voy a seguir publicando vídeos, como ya estáis viendo. Pues un amuleto con canela para el amor. ¿Por qué? Porque una de las propiedades mágicas que tiene la canela es para el amor, para ser feliz en el amor, para atraer en el amor, para disfrutar del amor. La canela, entre sus propiedades mágicas, aporta amor, deseo sexual, protección, espiritualidad y éxito. Es decir, tiene todas esas propiedades mágicas ideales pues, para un amuleto de amor o para usar en cualquier hechizo de amor. Pero este amuleto, como ingrediente principal, va a ser la canela, pero también lleva algunas cositas más que verás que son muy fáciles de encontrar, están prácticamente al alcance de todo el mundo y es muy sencillo de hacer. Pero no solamente es porque sea muy sencillo de hacer, es que además si lo haces bien hecho, visualizándote, disfrutando del amor y poniendo esa intención en lo que verdaderamente quieres conseguir, pues seguramente vas a ser feliz en el amor, que es lo que yo deseo. Paso a decirte cómo se hace este amuleto. Pues los materiales, ingredientes que vas a necesitar para hacer este amuleto de amor con canela, evidentemente es canela. Puedes usar 2 ramas de canela, así pequeñitas, o bien 2 ramas de canela grandes, ya todo depende del tamaño que tú quieras tu amuleto. Incluso si tienes solo ramas de canela grandes, la puedes romper por la mitad, pero lo tienes que hacer con 2 ramas de canela. También vas a necesitar un trozo de papel blanco que no tenga ningún tipo de línea y lápiz para escribir tu petición. Un saquito de color rosa, de color rojo, al fin y al cabo son colores representativos para el amor. También un trozo de hilo de algodón rojo, una llave, puede ser una llave pequeñita, una llave grande con forma de corazón, sin forma de corazón, no tiene que ser una llave de estas, puede ser una llave que tú tengas por casa que ya no uses. Y también cuarzos. Yo voy a usar estos chips de cuarzo, pero también puedes usar una pieza de cuarzo rosa que tú tengas. El cuarzo rosa es una piedra que le aporta energía positiva al amor. Y también 3 velitas de té, o bien blancas o rojas. Y en el papel escribes tu petición, pidiéndole a quien tú le tengas fe, pues lo que tú quieras recibir en el amor. Es decir, si tú tienes ya una relación de pareja y quieres ser feliz con tu relación de pareja, pues escribes esa petición. El problema que tú tengas en tu relación de pareja y lo quieras solucionar, pues pide la solución a esos problemas que tengas. Que no tienes pareja y quieres encontrar el amor verdadero, pues pide encontrar el amor verdadero. Es decir, cada persona es un mundo y cada persona pues tendrá su deseo particular en el amor. Recuerda que es un amuleto para tener suerte en el amor, tengas pareja o no la tengas. Bueno, pues una vez escrita la petición, doblas el papel, lo doblas pequeñito porque las ramas de canela en este caso son pequeñitas, ¿vale? Y ahora el saquito lo limpiamos. Bien puede ser con el humo de un incienso, de una varita de incienso que tú tengas. Y lo primero que haces es que se impregne por dentro el saquito totalmente de humo. Una vez que ya se haya impregnado, pues igualmente le pasas el humo por fuera. La llave, si no la tienes limpia, pues también la limpias. Y el cuarzo igualmente, si no lo tienes limpio porque no lo has lavado previamente con agua y sal, pues también lo puedes limpiar con agua y sal o bien pasarlo por el humo del incienso. Es decir, todo lo que utilices tiene que estar limpio. Bueno, pues el primer paso es en las 2 ramas de canela
simbolizando la pareja, en el centro pones tu petición y ya con el hilo rojo la anudas. Es decir, es la canela con la petición dentro y anudada con el hilo rojo. Y le haces pues 3 nudos, 3 porque simboliza ese número espiritual, pero también le puedes aplicar la magia de los nudos, ¿eh? Si quieres saber cómo aplicar la magia de los nudos, el vídeo que publiqué la semana pasada, puedes verlo y en ese vídeo yo aplico la magia de los nudos. De todas maneras, en la descripción del vídeo te dejaré el enlace por si quieres verlo. ¿Que no le quieres aplicar la magia de los nudos? Pues 3 nudos. Y ahora le cuelgas la llave. La llave se la ponemos simbolizando esa apertura de caminos en el amor, para que cualquier barrera que tú puedas tener en tus relaciones de pareja o relacionado con el amor, pues que te abra los caminos. Igualmente, le repito los 3 nudos. Pues ya quedaría así el amuleto. Pues como amuleto que es, lo metemos dentro del saquito que ya hemos limpiado previamente. Y también le metes o una pieza de cuarzo o una pizca de chips de cuarzo rosa. Lo cierras y ya tienes tu amuleto para el amor. Pero ahora le vamos a dar fuerza. Bien. Para que tenga ese poder de amuleto, le damos fuerza con la energía del fuego. Y colocamos en un sitio de respeto, puede ser tu altar o puede ser un sitio de respeto que tú tengas para hacer tus hechizos y tus trabajos mágicos. Colocas el amuleto y alrededor, formando un triángulo, eso sí que el vértice del triángulo esté apuntando al norte, colocas 3 velas de té. Como te he dicho, pueden ser rojas o blancas. Consiste en que el amuleto reciba esa energía elemental del fuego para que el amor tenga fuerza y tenga pasión y sea duradero. Con cerillas de madera las prendes y dejas el amuleto hasta que las 3 velas se terminen por completo. Incluso con tu vara de poder, o si no tienes vara de poder, con una punta de cuarzo, y si no, pues con tu dedo índice y corazón de tu mano dominante, puedes hacer sobre el amuleto el símbolo que a ti te represente. Yo aquí no te puedo decir, le tienes que hacer un pentagrama porque es lo que yo le hago. Puede ser que tu símbolo sea una cruz, un círculo, el infinito, ya el que tú sientas que te representa. Pues yo le hago el pentáculo. Y con 3 círculos para que mantenga pues lo que yo estoy pidiendo, en este caso el amor, protegido de cualquier energía negativa pues que alguien me pueda enviar. Pues así lo dejas hasta que las velas se consuman por completo. Bueno, pues una vez que ya se han terminado de consumir las velas, ya tienes tu amuleto, ya lo tienes cargado, ya lo tienes lleno de energía. Evidentemente le has puesto toda tu intención, te has visualizado disfrutando del amor. ¿Y ahora qué haces con el amuleto? Bueno, pues es un amuleto y como cualquier amuleto, pues lo puedes llevar contigo, lo puedes tener en tu dormitorio, cerca de donde duermes, para que mientras que estés durmiendo te aporte esa energía del amor. Lo puedes llevar en tu bolso, en tu cartera, lo puedes poner donde tú quieras. Eso sí, siempre cerca de ti o lo más cerca de ti posible, para que te esté aportando esa suerte en el amor. Para mantener cargado este amuleto, pues bueno, como hacemos siempre con todos los amuletos, cuando sea luna llena, no tienes por qué hacerlo todos los meses, pero no dejes de pasar más de 3 meses, ¿vale? Cuando sea luna llena, lo limpias pasándolo por el humo de un incienso y lo pones
pues en la ventana, en la terraza, en tu jardín, para que se cargue con la energía de la luna llena. Ya sabemos que la energía de la luna llena purifica y lo dejas hasta el día siguiente para que también le dé la energía del sol, que la energía del sol lo que le va a aportar va a ser fuerza. Entonces, una vez que ya tienes cargado tu amuleto, ya está otra vez perfecto para que te siga aportando suerte. Pues si quieres saber más sobre la canela y qué otras cosas más puedes hacer con la canela e incluso con muchas más hierbas más, aquí te dejo un enlace por si quieres tener mi ebook Hierbas para brujear. Ahí te hablo de las propiedades mágicas de muchísimas hierbas, sobre todo de las que yo utilizo. Algunos hechizos, amuletos o consejitos mágicos que puedes hacer con ellas. Te hablo pues de los signos a los que pertenece, el planeta, los elementos. Es bastante completo. Así que si lo quieres tener, ahí, en ese enlace. También, si quieres que te diga cómo hacer otro tipo de amuletos o otros vídeos que te gustaría que yo publicara, me lo dejas en los comentarios y lo tendré en cuenta, y si es posible, pues por mí encantada. Bueno, pues yo espero que os haya gustado este amuleto para la suerte en el amor. Si es así, pues ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el siguiente. Chao.